por fin lo conseguimos. Bueno, buenas noches. Avísame cuando empiezo nuevamente, Ricardo, por favor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que la agradecida soy yo de que me den la posibilidad y este pequeño espacio. Me voy a presentar para la gente que no me conoce. Mi nombre es Paola Durán, como dice en la placa. Soy directora técnica recibida en ATFA en el año 2014. Eh, y bueno, el tema que hoy les traigo es el entrenamiento del fútbol femenino y cómo impacta el ciclo menstrual de las jugadoras en el fútbol. Eh, bueno, no les voy a enseñar cuánto tienen que correr, ni cuántos saltitos dar, ni cuántas veces patear al arco. Eh, cada uno tiene su librito de los entrenamientos y bueno, cada uno lo va llevando como teóricamente cree que le va bien o que obtiene buenos resultados. Bueno, el entrenamiento del fútbol femenino se ve experimentando un importante auge últimamente en los últimos años debido a que bueno, cada vez más mujeres se vuelcan a la práctica del fútbol y cada vez lo hacen desde más niñas. Si bien ahora ya hay en existencias escuelas de fútbol para mujeres que empiezan desde más chicas, años anteriores han empezado desde la adolescencia y bueno, por ahí no se tenía tanta técnica, no se tenía tanta técnica, aunque se practicaba los mismos días, pero no se tenía tanta técnica porque, bueno, no, las mujeres no han tenido la formación desde la infancia. No, al no tener formación no desarrollaban las técnicas que desarrollaban niños de la misma edad. Si bien, bueno, en otros países europeos el fútbol femenino ya está bien identificado y bien planteado, y esto se debe a que, bueno, los medios de comunicación han apoyado mucho esta práctica y esto hace que, bueno, que se vea más. Y eso es lo que está necesitando el fútbol femenino aquí en Argentina. Estamos necesitando más vidriera, digamos, para que la gente se vuelque más a ver fútbol femenino. Eh, si bien el fútbol femenino y el masculino se parecen bastante, es decir, es el mismo juego, pero se debería entrenar diferente, teniendo en cuenta algunos ítems que, que hacen que el fútbol sea diferente para las mujeres y el entrenamiento sea diferente para las mujeres. Son varias las diferencias que se encuentran en los entrenamientos de fútbol, empezando por el índice de las lesiones de las jugadoras, que suelen lesionarse más que los hombres. También tienen características parecidas en cuanto a resistencia y a fuerza, pero estas características harán que a pesar de ser el mismo deporte, la práctica sea diferente.
los modelos de entrenamiento del fútbol femenino no pueden y no deben ser igual al fútbol de los hombres. Otras diferencias que existen, que no son menos importantes, parecen venir desde lo cultural, que bueno, antes las chicas empezaban a practicar el fútbol en adolescencia, como les dije anteriormente, y ahora bueno, se van viendo las escuelas de fútbol que hay, no muchas, pero hay, porque aún el fútbol femenino sigue siendo precario en nuestro país, sobre todo en el interior, donde no existen ligas, donde no, no hay competencia, apenas que hay algunas escuelas dispersas en algunos pueblos o en algunas ciudades del interior, pero que no tienen competencia. Eh, bueno, volcándonos al tema de hoy, el primer equipo del mundo en tomar conocimiento y en ponerlo en práctica, el adaptamiento del entrenamiento del fútbol femenino al ciclo menstrual de la jugadora es el Chelsea, que tiene una entrenadora mujer. Entonces ella decidió cambiar algunas cosas, cambiar las perspectivas de entrenamiento debido a que perdió la Copa de la Liga del Fútbol Femenino en el 2016, cuando la mayoría de sus jugadoras estaban pasando en esos días por su ciclo menstrual y tenían muy bajo rendimiento. Desde ese momento decidió cambiar y flexibilizar un poco los entrenamientos de fútbol, adaptándolos al ciclo de sus jugadoras. Para eso, bueno, hay que trabajar bastante con un profesional al lado, un médico que nos pueda ir indicando algunas cuestiones que son un poco más complejas, pero de todos modos entre médicos y el preparador físico es el que hace que este tipo de entrenamiento también lo podamos llevar a cabo. Desde que se desarrolla el fútbol femenino, las jugadoras son tratadas igual que los hombres. Por tal motivo se implementaron estos métodos de entrenamientos más flexibles, impuestos en una industria de fútbol donde las mujeres son siempre tratadas como hombres pequeños, digamos, y estos es desde las rehabilitaciones, pasando por la fuerza y los acondicionamientos de las tácticas de entrenamiento. Todo se hace en función a lo que hace un hombre. Entonces eso es lo que empezó esta entrenadora a plantear y a querer cambiar. Podemos decir que el fútbol tiene mucha similitud entre lo que es el fútbol de hombre y el de mujeres. Es el mismo deporte, y lo que nos falta a las mujeres y a lo que le falta a las jugadoras actuales fue la formación de niñas. Eso hace que, bueno, que cueste un poco más el aprendizaje de cada cosa. De todos modos, hay muy buenas jugadoras y se ha profesionalizado, si se quiere, en una parte. Una precaria profesionalización tenemos en el país, que es un temita que vamos a ir tratando más al final del tema principal. Bueno, los sistemas de entrenamientos serán los mismos, obviamente, son los mismos entrenamientos para hombres y para mujeres, pero ajustados a la intensidad de acuerdo a la necesidad de las jugadoras. En cuanto
por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad del cuerpo, de los músculos y demás. El hombre, mientras más practica el deporte del fútbol, va perdiendo la flexibilidad. Y las mujeres no, las mujeres aumentan, porque el entrenamiento es el mismo el estado de las jugadoras es el mismo estado que tienen jugadoras de otras disciplinas deportivas, que son deportes colectivos también, y tienen el mismo estado físico, porque digamos que se van adaptando a un deporte para finalizar en el fútbol. Hay una cosa que se tiene que tener mucho, pero mucho en cuenta, sobre todo en los días que las jugadoras están con su periodo, es la nutrición, porque las mujeres tienen mayor acumulación de grasa corporal. Entonces tienen que tener una nutrición muy balanceada, sobre todo los días previos al ciclo menstrual. Se puede mejorar el sobrepeso, si se quiere, o cuando se salen un poquito de la línea. Las jugadoras se puede mejorar esto con un variado ejercicio aeróbico y con un plan de alimentación para perder peso. Por ejemplo, tienen que evitar los alimentos procesados con alto contenido graso, los azúcares, comer más frutas y verduras. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque evitan las lesiones musculares. Bueno, también al comer mejor tienen un mejor rendimiento corporal. Tienen que comer también ingerir alimentos que tengan mucho hierro, porque en los días del ciclo menstrual se pierde mucho hierro, entonces hay que ingerir en esos días, antes, durante y después del periodo menstrual. Hay que eso también, y una buena hidratación para evitar episodios de deshidratación y de anemia por la falta de hierro y de calcio. Es importante insistirle mucho a las chicas, sobre todo si son adolescentes, con los chequeos médicos para prevenir, bueno, todo tipo no solamente para detectar enfermedades tempranas en la mujer, sino bueno, para prevenir lesiones, para prevenir que haya problemas hormonales, que los problemas hormonales de las mujeres no solamente vienen de la mano del ciclo menstrual, también pueden ser que desarrollen una tiroides o que desarrollen una anorexia. Que eso hay que tener mucho cuidado con las adolescentes cuando las vemos que se exceden un poco en su peso, que puede ser o por la mala alimentación o porque estén los días previos a la menstruación, que ahí, bueno, se inflaman un poco más, tienen alguna retención de líquido, y tenemos que tener mucho cuidado cómo decirles el que deben cuidar el peso, porque bueno, sobre todo cuando se trata de adolescentes, por el tema de los desarreglos alimenticios que pueden hacer. Muchas adolescentes suelen contraer anorexia a partir desde que le dicen de que bueno, están excedidas en su peso graso y demás.
Eh, Hay que tratar de conocer bien a cada jugadora, si uno es entrenador de mujeres, para conocer su estado de ánimo, eh, porque el estado de ánimo también tiene mucho que ver con el ciclo menstrual de cada jugadora. Hay que charlarlas y también le podemos indicar eh, una charla grupal de jugadoras con el cuerpo técnico, con médicos especialistas. Son cosas importantes para tenerlas en cuenta, para mantener el ánimo y demás. No es menos importante en esos días la hidratación, donde deben tomar mucha agua, tomar bebidas que le repongan las sales que se pierden en los entrenamientos. Bueno, y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en el tema de los entrenamientos y de los días en que tienen que entrenar un poco más aliviado. Bueno, las pautas para entrenar esos días: si los síntomas lo permiten, hay que practicar deportes a intensidad suave, ayudar al moverse, se ayuda a reducir los dolores y a mejorar el estado de ánimo gracias a una sustancia que produce el cerebro que se llaman, me parece que es endorfinas, que es una sustancia que produce el cerebro que ayuda a aliviar los dolores. Evitar el exceso de actividad física, hacer actividad pero no intensa, entrenar a baja intensidad, ya que esos días se tiene menos fuerza. Podemos adaptar el entrenamiento de acuerdo con el estado del cuerpo de las jugadoras. En relación a la fase del periodo, teniendo en cuenta la susceptibilidad de cada una. Están más susceptibles a las lesiones, a la fluctuación de peso, al cambio de humor, a la rapidez y a la reacción, a la coordinación. Son cosas que se van, que cambian en esos días. Considerando las divisiones, considerando esto que fuimos hablando, se puede dividir el ciclo menstrual en 4 fases. De ahí vienen las fases importantes a tratar en los entrenamientos. Los síntomas en tiempo y reacción son reducidos, no tenemos la misma reacción, la misma rapidez. Hay mayor riesgo de lesiones de los tejidos blandos, así como los tejidos de los musculares y las rodillas. Por eso es recomendable reducir el ejercicio de alto nivel y elongar y estirar los músculos por más tiempo. Eso se hace en la fase 1, que es desde el día 1, desde el primer día del periodo al día 5. En la fase 2, que es desde el día 5 al 14, que es la preovulación, hay que evitar los cambios bruscos de dirección, para los cuales pueden dañar las rodillas, los tobillos, que es lo que hablábamos un poquito recién. Y en la fase 3, que es del día 14 al día 25, es entre la ovulación y la premenstruación. Ahí vienen muchos antojos, ganas de comer cosas dulces. Ahí es donde se excede un poquito el peso, se retiene un poco de líquido.
Y también hay repentinos cambios en el humor. Y en la fase 4, que es del día 25 al día 28, es el ánimo, se ve muy afectado, los estados de ánimo se sienten más sensibles. Todo esto es relativo y de acuerdo al organismo de cada jugadora. Hay mayores, hay que tener en cuenta y tener mayores cuidados en todos estos puntos, eh, ya que, ya que en todos estos puntos, sobre todo en las jugadoras mayores, en las que son de 25 años para arriba, porque de la recuperación ya no es tan rápida cuando la recuperación a la quietud no es tan rápida. Eso se pueden hacer cuadritos, que bueno, si ahora no se los puedo mostrar, pero se hacen cuadros con los nombres de cada jugadora, con las fechas de cada jugadora para saber qué días puede entrenar con mayor intensidad y qué días tiene que hacer un entrenamiento más suave. Y eso es más o menos lo del periodo de las jugadoras y de la forma que se pueden armar los entrenamientos. Son los mismos entrenamientos que se hacen habitualmente, pero tomando en cuenta estos detalles que hablábamos recién. Bueno, y ahora como para pasar a otro tema del fútbol femenino también, es la situación actual del fútbol femenino. Son dos o tres cositas así que les agrego. El fútbol femenino a veces se torna, sobre todo en el interior del país, un poco inexistente, donde aún se juega de manera informal o amateur, pero bastante informal, donde no hay torneos de forma regular, no hay torneos para niñas, eh, los torneos que hay son para adolescentes desde los 13 años, desde los 15 años en adelante. Las menores solo tienen encuentros de fútbol mixto, aunque el fútbol femenino se encuentra en pleno desarrollo, pero bueno, aún faltan muchas cosas por hacer. Y otra de las cosas es la precarización del fútbol femenino y de la precarización de trabajo de las directoras técnicas. En el fútbol femenino se profesionalizó, pero solamente 8 jugadoras por equipo pueden tener contrato, o el mínimo es 8 jugadoras. Creo que no hay ningún club que tenga las 22 o las 25 jugadoras con contrato. Y tampoco es correlativo el contrato de una jugadora de fútbol con lo que gana un jugador de la misma categoría. Esos son puntos que todavía tenemos que pelear, digamos, desde el lugar de mujeres y que tienen que ir tomándose en cuenta. En cuanto a las jugadoras de fútbol, en cuanto a las directoras técnicas, somos alrededor de 180 directoras técnicas en todo el país, donde solamente 5 de nosotras, ¿no?, tiene un contrato en ATFA. El resto están o en escuelitas de fútbol con trabajos informales, siendo que hace 22 años que hay directoras técnicas mujeres. Las primeras directoras técnicas se recibieron en el año 1988. Una se recibió en ese año en La Pampa y la otra en La Plata. Así que no
eh, estamos como muy lejos todavía de tener igualdad con el trabajo de los hombres. Eh, a ver qué le voy a responder a Roberto. Si los periodos de las jugadoras son regulares. Y son regulares es cada 25 días, cada 27. Y deberían ser bastante regulares. Deberían ser bastante regulares. Pero igual depende del organismo de cada mujer, ¿no? Pero si no, deberían ser bastante regulares. Eh, a ver, me parece que le tengo que responder a alguien más. Alguien más que había preguntado algo que no lo veo ahora. Bueno, volviendo al tema de la precarización de las mujeres, de la precarización del trabajo, ¿no? Hay mujeres que aún no tuvieron un contrato en ADFA, tampoco lo van a tener seguramente. Y hay mucha discriminación también en el ámbito del fútbol con la mujer. Se nos discrimina mucho, de hecho. Hay gente a ver, directores técnicos que nunca han tenido un ayudante de campo mujer y que nunca lo van a tener, porque ni siquiera se les cruzó por la cabeza, ¿no? Porque es algo, digamos, cultural, que el ayudante de campo es un hombre y el director técnico es un hombre, básicamente, que no nos falta mucho en cuanto a la aceptación del otro. Bueno, era la charla de hoy, terminada terminado el tema y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Roberto, no, de nada. Gracias a vos por escucharme. No sé si hay alguna otra preguntita. Hola Rocío, que Rocío es de Villa Belgrano. Hola. No, pero se puede. Pablo, me estás preguntando en cuanto a que no todas tienen el mismo periodo durante las mismas semanas, pero no se puede equiparar. Eh, Se puede equiparar el entrenamiento entre... Hay que hacer cuadritos con el nombre de las jugadoras y más o menos las fechas que van llevando. Entonces se pueden agrupar entre varias bueno, que estén más o menos en los mismos días. Siempre entre 22 o 25 jugadoras vas a tener entre 5 y 6, no, entre 5 y 7 que estén más o menos en la misma fecha del periodo. A ver, Roberto, ¿qué me decías? Teniendo la tabla que decís con la fecha. Sí, se puede planificar mejor el entrenamiento porque sabes las que podés agrupar por un lado, que son digamos, las que están en periodo, las podés agrupar por semanas, entonces podés alivianarles el trabajo y cargar a las que vayan a tener competencia, hacer el entrenamiento normal, digamos.
semana, si el plantel es profesional, entrenás los mismos días que entrenan los hombres, cuatro veces o cinco. Eh, Tenés un día de recuperación si tuviste partidos, el fin de semana tenés el día de recuperación y después, bueno, tenés 3 o 4 días de entrenamiento. Eso lo maneja cada profe o cada club. Y en cuanto a a veces que las jugadoras tienen en el nivel amateur y generalmente entrenan eh, los días martes, eh, jueves y sábado a la mañana, o jueves y viernes y el sábado juegan. Son 3 veces por semana más o menos, siempre dándoles alguna tarea para la casa, hacer algún ejercicio o algo así. Pablo, muchas gracias. Mira, la fuerza se trabaja igual en todos los entrenamientos, excepto los días que la jugadora o las jugadoras estén con el periodo. Esos días se trabaja a muy baja intensidad, son ejercicios muy suaves, sin carga, por supuesto, y tenés al menos una semana de trabajar, perdón, a baja intensidad, Pablo. Si esa era tu pregunta. Muchas gracias, Pablo, por lo que me estás diciendo. Eh, bueno, no sé si hay alguien más, alguna otra pregunta más. Eh, yo de mi parte les agradezco el tiempo, les agradezco que me hayan escuchado este pequeño relato, si se quiere, de lo que fui haciendo. Y bueno, quiero agradecer eh, a la agrupación de TUA por convocarme y estoy a disposición para lo que necesiten. Martín, mira, es el tema de dejar que falten al entrenamiento, no, porque el estar sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de ejercicio, más vale que hagan algún ejercicio aeróbico, a menos que, bueno, que no se sienta bien, que esté eh, muy dolorida, sino el hacer el ejercicio físico beneficia en esos días. No hacer con carga, sí el ejercicio físico, si no hay dolor, si no hay molestia. Porque, bueno, el cerebro, anteriormente lo había dicho, el cerebro, mientras hacemos ejercicios físicos, el cerebro crea una sustancia que es beneficiosa para nuestro cuerpo y hace que la principal, eh, digamos, lo que hace la sustancia esta, lo principal es aliviar los dolores. Así que hay que hacer ejercicio físico durante todo el mes, todos los días o cada vez que se pueda, pero no que falten al entrenamiento. Hay que hacer una rutina especial para cuando, bueno, las semanas que le toque a las jugadoras estar con el periodo. Bueno, supongo que no hay otra.
Sí, trabajos diferenciados, Martín, son, son especiales. Acordarse siempre de no hacer carga, de no cargarlas ese día. Mira, Pablo, en cuanto a lo del liderazgo, entre las chicas generalmente hay competencias entre ellas por mejorar, por ser la mejor jugadora o por ser la que llega temprano, siempre va a haber alguien que quiera sobresalir. El liderazgo lo tiene que marcar el profe, el director técnico, tiene que ser el centro del grupo siempre, no dejando de ver, eh, no dejando de ver a los jugadores, a las jugadoras en este caso, no dejándolas de ver, manteniéndolas en la misma línea todas, sin preferencias por ahí, porque una juega mejor que la otra, o porque una tiene mejor, no sé, comportamiento o mejores condiciones que otras. El liderazgo siempre lo tiene que marcar el profe, el director técnico es el que tiene que ser el líder. Y hay muchos libros y mucho en las redes escritos sobre el liderazgo. Vane, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron y bueno, cualquier cosa me pueden escribir eh, a a mi Facebook particular o si están en el grupo me consultan en privado, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos y buenas noches. Cualquier cosa estoy a disposición de todos.